El pasado 7 de octubre entró en vigor la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como Ley del Solo Sí es Sí. Desde entonces diferentes tribunales han revisado y rebajado las penas de algunos condenados por delitos sexuales. Contamos con la opinión del despacho fundado en 1989 por don Enrique de Santiago Herrero, licenciado en Derecho en la USAL, Universidad de Salamanca y máster en Ciencias Políticas también en la Universidad de Salamanca. Que es proteger los derechos de las mujeres. Me habla de errores en la aplicación de la ley, pero jueces de toda España están errando en su interpretación, en la aplicación de la ley, y lo que está bien es la ley. Hay que juzgar caso a caso, pero insisto que hay muchos más casos que a lo mejor no están recibiendo la misma atención mediática y que a mí me importa dejar claro, no porque permitan defender la ley, sino porque sobre todo permiten dar confianza a las víctimas en los que se están solicitando reducciones de las penas y no se están concediendo. Sí, ministra, pero los que usted me ha hablado son de una única audiencia provincial, que es la de La Rioja, y audiencias provinciales de toda España están aplicando la ley en otro sentido. Bueno, usted me está hablando de unos cuantos casos en los que estamos viendo informaciones periodísticas que nosotras, en las que vamos pudiendo, vamos analizando las sentencias, y yo le digo, comparativamente, también hay muchos más casos en los que esas revisiones no se están produciendo. Fíjese que en todo el proceso de elaboración de esta ley hemos participado todos los ministerios, pero particularmente los 4 que somos coproponentes, y muy en particular Justicia e Igualdad, que trabajamos codo a codo desde el primer momento en la redefinición y reorganización del Código Penal. Después esta ley pasó por multitud de órganos y de espacios, organismos, entidades del Estado que tienen que emitir su opinión: el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, y luego pasó una segunda vuelta, otra vez con todos los ministerios, y después todos los grupos parlamentarios y las Cortes Generales aprobaron esta ley. Esta ley, y en concreto la definición, la redefinición y reorganización del Código Penal para poner el consentimiento en el centro, ha sido revisada por multitud de organismos y ninguno vio que era posible rebajar las penas con la nueva arquitectura penal que se estaba proponiendo. El Consejo General del Poder Judicial sí que advirtió. La única excepción, no, eso es un bulo, eso es mentira. El Consejo General del Poder Judicial alertó en su informe de la ley entre la primera y la segunda vuelta de que si bajábamos las penas máximas, entonces podrían darse casos de revisión de las penas. Y eso justificó, y además quiero reconocerle aquí el empeño al ministro Campo, que era el ministro de Justicia en ese momento, porque tuvimos muchas conversaciones con él y fue un empeño constante del ministro Campo, no solo de él, de otros muchos juristas que participaron en la elaboración de la ley, pero se lo quiero reconocer, el no bajar los tipos máximos. Y eso se modificó entre primera y segunda vuelta. De lo que alertaba el Consejo General del Poder Judicial, y cumplimos con lo que decía, era de no rebajar las penas máximas. Nadie pudo pensar que si se bajaban las mínimas, eso, o se reorganizaban o se modificaban las mínimas, eso podía conllevar reducciones de las penas, porque existe jurisprudencia, quiero leértelo para no equivocarme ni un milímetro en lo que dice la circular de la Fiscalía General del Estado: en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este código, el nuevo código, cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo código. Es decir, que si no bajas las máximas, si la pena que se ha impuesto entra dentro de la nueva horquilla de penas, del nuevo rango de penas, por intentar explicarlo más claramente, no cabe la revisión. Precisamente por eso insisto. La de 2015, ¿verdad? Por supuesto. Hemos preguntado hoy en la Fiscalía General del Estado y nos dicen que era específicamente para aquella ley de 2015 en la que sí se incluyó una disposición transitoria que no se ha incluido en esta ley, que no vale para todas las leyes. Nos lo dice la Fiscalía General del Estado, autora de esa circular. Fíjese qué claro lo tendrían los diferentes ministerios que participaron de la elaboración de la ley, incluso el Ministerio de Justicia y después el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, todos los órganos que nos hicieron comentarios para mejorar la ley y para garantizar su correcta aplicación, que nadie nos dijo que tendría que ser necesaria una transitoria igual que la que había en ese código, porque todo el mundo asumía que se cumpliría con esta jurisprudencia. Muy buenas, nuevamente con todos ustedes, canal de YouTube. Como hemos anunciado unos días anteriores, tenemos la gran suerte de tener a Enrique de Santiago Herrero, que estamos en su bufete, le estamos robando unos minutos. Muchas gracias, Enrique.
La primera pregunta, hemos estado viendo el vídeo de lo que dijo Irene Montero y demás. La primera pregunta es obligada, es decir, ¿por qué ha generado tanta polémica esta ley? Porque no ha tenido en cuenta la técnica jurídica, básicamente. Es una ley que lo que pretende es darle valor al consentimiento de la mujer, hasta ahí yo no tengo nada que decir, y unificar lo que son los abusos sexuales con lo que son las agresiones. A partir de ese momento, todo pasa a ser agresión sexual. ¿Qué es lo que hace? Pues que lo que eran abusos antes, es decir, antes se hacía una gradación en lo que era la violencia sexual, desde un mal piropo o un tocarte el culo que tiene una gravedad, a lo que era una violación absoluta. Eso tenía una gradación. Uno eran abusos, lo otro era agresión. Eso lo unifica, pero lo unifica y unifica las penas, y al unificar las penas no tiene en cuenta que rebaja las penas inferiores, y que a partir de ese momento, pues para que nos hagamos una idea, hay delitos que tenían un mínimo de 2 años o de 1 año, que ahora con la modificación legal tienen un mínimo de 6 meses. Con lo cual, si yo te voy a aplicar los mínimos, tienes derecho a una revisión en favor del reo, establecida en el Código Penal y establecida en nuestra Constitución. Eso no se evalúa, eso no se valora. Y estaba avisada. Había un informe unánime del Consejo General del Poder Judicial. Había informes técnicos unánimes de que eso era un problema técnico que había que resolver. Y no los juristas se basan en que, o más que los juristas, Irene Montero en este caso, que hay una ley transitoria. Entonces debe de ser como una especie de anexo que se aplica a la ley, en el cual, entre una ley y otra, ¿cuál se aplica? ¿La anterior o la posterior? En primer lugar no lo tiene la ley, pero es que además, es que da igual, es pero que la Constitución... ellos insisten que sí que existe esa ley transitoria, aunque es de la ley anterior. No sirve la aplicación. No sirve la aplicación. No sirve la aplicación, y además es que ya el Tribunal Supremo lo ha dejado meridianamente claro en el caso de la Arandina, de la manada de Arandina. Ahí ha establecido de manera directa que no, señores, que es que todo lo que sea en beneficio del reo, que yo entiendo que eso es algo que a las personas no juristas le puede rechinar, pero es un principio fundamental del derecho penal. Más vale un culpable en la calle que un inocente dentro de prisión. Y que todo lo que sea en beneficio del reo tiene que ser aplicado de manera directa. Tanto el Código Penal como nuestra Constitución así lo establece. No tiene vuelta de hoja. Se están produciendo ya trabajas en Castilla y León, ha habido varias comunidades que ya lo están aplicando. ¿Cómo se hace esa revisión de la sentencia? ¿Cuál es el proceso? A ver, realmente se puede producir de manera directa por el tribunal, al tener conocimiento de una legislación y de una aplicación, hacer la revisión no de la sentencia no se revisa. Es decir, si a mí me declaran en una sentencia que yo soy violador, eso es inamovible. Y que se me aplique la pena en su grado mínimo o en su grado medio o en su grado máximo es inamovible. ¿Qué sucede? Que al rebajarse los grados, al rebajarse el número de años a ingresar en prisión, a mí se me tiene que revisar, porque es en beneficio mío. Y a partir de ahí yo seguiré siendo violador, seguiré estando condenado, pero en lugar de a tropecientos mil años, a tropecientos menos 2, que es lo que corresponde con la nueva ley. Eso es lo que provoca la ley de Montero. En Cataluña, el día 22 de septiembre, hubo una condena por el Tribunal de Cataluña a un reo que le aplicaron la ley del sí, incluso antes de que hubiera entrado, porque era beneficiosa para el reo. ¿Realmente es así como hay que aplicar la ley? Yo entiendo que en lo que la norma no esté publicada y esté en vigor es una extralimitación del tribunal, desde mi perspectiva. Lo cierto y verdad es que, siendo conscientes de su aprobación y de la proximidad de la aprobación, dictar una sentencia que va a revisar o que va a tener que revisar 3 días después,
la prudencia pues te permite comprender eso, aunque técnicamente a mí no me parece. Estuvimos hablando hace unas fechas con Manuel Cancio de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos dijo que ante todo la ley beneficia al reo porque así lo dice, que toda ley que se aplique tiene que ser siempre en beneficio del reo, siempre al alza o a la baja, según la circunstancia. No, al alza, en beneficio, solamente en beneficio del reo. ¿Qué dijo el Consejo General del Poder Judicial sobre esto? Avisó de manera unánime, porque siempre estamos con los magistrados progresistas y los magistrados conservadores, que es una diferenciación ficticia, pero que está ahí. Es que es unánime. Fue unánime a la hora de determinar. Es que es unánime el Tribunal Supremo a la hora de manifestarlo. ¿No hay unanimidad en las audiencias? Pues no hay unanimidad en las audiencias porque hacen caso de una instrucción del Fiscal General del Estado que no deja de ser una instrucción ad hoc provocada para intentar salvar una situación de irregularidad. El Ministerio de Igualdad aseguró, juró y perjuró que no iba a haber ningún tipo a los reos se les iba a seguir tratando exactamente igual y las penas no se iban a tocar, por activa y por pasiva. De hecho, Marta Victoria Rosell Aguilar, que es la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, lo dictó a los abogados que iban a entrar en hacer estas sentencias o en cambiar estas sentencias de propaganda al defensor del violador. Lo tildaron de... En primer lugar, cualquier persona tiene derecho a una defensa, y tildar al abogado por ejercer su derecho a defensa de violador me parece primero desconocer cómo funciona el trámite judicial, desconocer lo que es la justicia y desconocer además que usted no me puede llamar violador o no por una cuestión ideológica. Te hago una puntualización, no quiero confundirme y quiero que me lo aclares. María Victoria Rosell Aguilar es jueza. Sí. Pero bueno, claro, pero eso no significa que no tengan un sesgo político y sobre todo que no tengan un planteamiento ideológico muy claro. A ver, estamos hablando de la ley del sí es sí y nos centramos y nos fijamos exclusivamente en el aspecto penal que está llamándonos la atención. La ley del sí es sí es para leerla, porque es una ley ideológica, ideologizante y dirigida a la defensa no de la igualdad entre el hombre y la mujer, en la que yo participo y soy defensor y por tanto feminista, sino de ese feminismo radical que considera que el hombre es culpable y responsable de cualquier acción por el solo hecho de ser hombre. Habla de la educación en las edades tempranas, habla de la educación a los jueces, habla es decir, de marcar un sesgo ideológico, que el solo hecho de diferenciarte ideológicamente no te hace ser un violador. Gracias a Dios, en democracia se puede pensar de manera distinta, mantener criterios distintos y plantear las cosas de manera distinta. Y por eso esta ley, que a mí personalmente me parece ideologizadora y tendenciosa en el ámbito jurídico, lo que tiene de malo no es eso, que para mí lo es, sí. Entiéndeme, pero ahí puede haber una discusión política. Lo malo que tiene es que además técnicamente tiene defectos graves. Enrique, esta mañana he estado yo en un medio radiofónico escuchando a un abogado del Estado que para mí es bastante, por lo menos creíble, aunque es político, se llama Edmundo Val. Ciudadanos votó sí a la ley y ahora mismo está pidiendo la dimisión de Irene Montero. Eso es la batalla política, eso no es la batalla jurídica. Yo creo sinceramente que a Edmundo Val le ha metido un gol. Él sabe técnicamente que es insostenible esa legislación y políticamente quisieron apoyar la ley del consentimiento expreso o de la ley del sí es sí. Que en ese apartado y así planteado, pues podemos incluso estar de acuerdo, si es que ese es el problema, que tú y yo podemos estar de acuerdo en el concepto, pero no en el desarrollo, y en el desarrollo lo que no han hecho ha sido mirárselo.
porque ha habido una mayoría de diputados que lo han votado y que no querían estos resultados. Estoy convencido de que no querían estos resultados. Pero lo que no pueden decir ni el Consejo de Ministros ni la ministra es que no estuvieran advertidos y avisados de estas consecuencias. Es decir, ellos sí lo han hecho con conocimiento de causa. ¿Qué consecuencias políticas tendría que haber tenido, que no va a tener en España, esta ley del sí es sí? Es que en España, por gracia o por desgracia, los incumplimientos de la ley salen gratis. Tenemos 2 estados de alarma declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, es decir, se nos sometió a los ciudadanos a una fractura de nuestros derechos fundamentales de manera consciente y no ha pasado nada. Vemos cómo se pasa de un ministerio a la Fiscalía General y no pasa nada. Vemos cómo se producen transformaciones legales que tienen efectos sanitarios y efectos económicos o efectos jurídicos que nada tienen que ver con la norma a la que se está aplicando, que tienen de manera reiterada el Supremo y el Tribunal Constitucional manifestado que eso es una técnica filibustera y que no debe de practicarse, y se sigue practicando y no pasa nada. Entonces, claro, lo que debería de suceder, y esto es pura colateralidad, yo siempre lo he dicho, mañana esta señora tenía que ir a explicarle a la niña de 8 años y al padre de esa niña por qué el violador de esa niña ve reducida la pena, y que se lo explique ella a la cara y que le diga por qué, y que le diga, no, es que bueno, di por qué, cómo y de qué manera. ¿Hay una responsabilidad? Yo entiendo que sí, pero como hay una responsabilidad en el estado de alarma y nadie la va a depurar, bueno, volver a retomar los controles constitucionales que se han ido perdiendo de manera paulatina es lo que debemos de intentar hacer. 590 millones de euros son los que hay asignados al Ministerio de Igualdad, que podrían incluso hasta ser beneficiosos para la ciudadanía. ¿Hay alguna ley que haya salido del Ministerio de Igualdad que, sin lugar a la duda, la gente tiene que saber que ese Ministerio de Igualdad es el Ministerio de la Mujer, no es el Ministerio de Igualdad, para nada? ¿Pero hay alguna ley beneficiosa para la igualdad que haya salido en estos 3 años de legislatura? Yo entiendo y supongo que algo se habrá hecho desde ese ministerio que desde luego políticamente tenga rédito. Yo no veo, soy sincero, creo que no hay. Creo que ahondar en las diferencias entre los sexos y sexualizar toda la normativa siempre con una tendencia es un error. Creo que además la igualdad entre el hombre y la mujer jurídicamente se ha obtenido, que hay muchas cosas que hacer y que es conveniente hacerlas, no lo dudo, y además creo que sí que es cierto, pero el enfrentamiento sexual que se pretende mantener, no lo veo. A mí me parece un error que si yo pego a mi mujer, ella sea la víctima, pero si ella me pega a mí, yo no sea víctima de nada. El acto agresivo y la actuación agresiva es la misma, y la víctima padece lo mismo. Entonces, ahondar en esa diferencia, creo sinceramente que no le hace bien a la causa feminista. De hecho, ya hay muchas feministas que en toda esta ideología de género están viendo que les hace daño, y creo que a la larga el común de los ciudadanos no lo entendemos. La solución, para ir terminando ya la entrevista, la solución a esta ley, ¿qué es? No tiene solución. ¿Se puede hacer una segunda ley? Puedes hacer modificaciones legislativas. Tú puedes hacer todas las modificaciones legislativas que quieras y que tú creas conveniente. Pero esos beneficios ya se han mantenido. Es lo que te iba a preguntar. Ya se mantiene. Esos 38 personas que a día de hoy están fuera, eso no tiene, violadores, ya no tiene carácter retroactivo. No tiene marcha atrás. De hecho, eso es lo que yo te planteo. ¿Quién pagará esa culpa? Eso es exactamente lo que yo planteaba. Si uno de esos 11 violadores que han salido en libertad viola de nuevo, por favor, que vaya la señora Montero a ese niño, a esa niña,
y a ese padre o a esa madre a explicarles por qué permitió que salieran estos personajes. Los políticos que tenemos no merece la pena ni siquiera prácticamente hablar de ellos, pero ¿tú ves solución de aquí a final de la legislatura o se va a quedar en lo abstracto, va a quedar ahí? Yo creo que vamos a quedarnos en lo abstracto, que además hay una soberbia especial en mantenerla y no en Mendalla, y que va a mantenerse así, y además va a decir que funciona y que no genera ningún problema. Que esto han sido 10, 15, 20 casos puntuales que no suponen un antagonazo contra la ley, sino un reafirmarse en la misma. Y si no, al tiempo. No se asumen responsabilidades ni se reconocen errores en ningún caso. Muchísimas gracias, Enrique. A vosotros. Un placer el tenerte y el haberte robado estos minutos. Pues, no me robas nada. Siempre son en beneficio de la gente que nos está viendo. Encantado. Y a todos ustedes emplazarles en la próxima semana que tendremos otra entrevista. Esta vez viajaremos a la ciudad del Turia, viajaremos hacia Valencia para hablar con Carlos Peinador, un educador juvenil. Hasta entonces, saludos cordiales.